Foro 45. Información para el cambio. Menoscal, muchos periodistas que abrazan esta profesión con responsabilidad mueren al año en el mundo. Por ejemplo, en México, en estos últimos años, 120 periodistas muertos, producto de la violencia, de los carteles de las drogas y también de sectores políticos corruptos. ¿Se valora en realidad la labor que hace el periodista en el mundo? Sí, la valoración, eso no tiene la menor duda. Lo que hay que ver los riesgos, Okay. es decir, a dónde esa valoración se compensa con los riesgos. Y el tema, sobre todo, de la calidad de vida del periodista, los niveles salariales de los periodistas. Es decir, todavía los periodistas, sobre todo en los países como el nuestro, viven en el marco de la miseria. Eso te iba a preguntar, que si existe, por ejemplo, la seguridad física, económica y social para el periodista. Es que no, ahí es que te iba a decir, es decir, da lástima que tú encuentres un ejemplo, ahora que prolifera todo a través de las redes sociales, que tú encuentres un reportaje de un grupo de amigos de un periodista procurando buscarle cómo comer a un periodista que está en su lecho, encerrado por una determinada malestar de una enfermedad o algo que no tiene que ser mental, porque hay periodistas por ahí que tienen muchos problemas. Claro, eso es un problema también de la construcción de tu vida, es decir, cómo tú, independientemente de los niveles salariales, cómo tú construyes tu futuro, que es otro elemento que habría que ver. Pero hay periodistas con sueldos tan míseros. Porque yo conozco conozco medios aquí muy importantes que lo que le pagan a los periodistas es prácticamente una miseria y por lo bajo le dicen búsquensela. Sí, ese es el gran dilema y es a donde empujan algunos de esos ejecutivos de medios. Cuando te pagan muy mal, te dan la posibilidad de tú interactuar con un funcionario determinado, con un ejecutivo determinado. ¿Qué viene ahí después de eso? Viene el chantaje, viene el soborno, y entonces la carrera se va a pique, si la profesionalización se va a pique porque no se compensa el nivel de ascendencia de ese profesional con su nivel salarial. Porque independientemente de todo, el periodista es un ente con un nivel de ascendencia muy fuerte ante la sociedad. Claro. Es decir, porque yo decía en una entrevista que me hicieron en el diario Montañés de Santander, de Cantabria, yo le decía, hablábamos del tema no solamente de la ética, sino el tema de hasta dónde se empuja un periodista a chantajear a un determinado funcionario, a un determinado ejecutivo. Pero los controles de eso también, los controles para eso son muy difíciles por los bajos niveles salariales del periodista, ¿me entiendes? Pero los niveles salariales no solamente es aquí, en todas partes. Sí, en todas partes. Sin embargo, Menoscal, yo conozco periodistas que están muy bien preparados, que son lumbreras, que tienen conocimiento vasto. Sin embargo, a la hora de reconocerle, de tomarle en cuenta para que pueda demostrar esa capacidad para la cual se ha preparado, no ocurre. ¿Qué pasa ahí? En los dueños de los medios de comunicación, que quienes tienen la materia prima son los que promocionan contenido, los periodistas a través de su plataforma. Entonces, al momento de tú reconocerle esas capacidades, no pasa, o sea, no se les reconoce igual en dirección a su capacidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que revisar? ¿Qué tú entiendes que deben hacer los dueños de medios de comunicación para reconocerle a esos periodistas que trabajan? Pero ustedes tienen que saber también que hay una crisis de los medios convencionales. Si hay una crisis real. Cuando ustedes ven que se reduce el propio tamaño de algunos medios, se ha reducido periódicos que son de una tradición, que se ha reducido, eso también hay que sumarlo, y los contenidos que también, un ejemplo, un periódico que antes tenía 40 y pico de páginas, ya tiene de 30 y pico, 20 y pico, que solamente
están sobreviviendo y hay medios de comunicación aquí impresos que sobreviven por las propias empresas que tiene el dueño de ese medio, que ustedes saben cuáles son. Es decir, que son las propias empresas que sustentan esos medios, no ni siquiera la publicidad como tal comercial. Entonces, ¿tú crees que hay una crisis en el periodismo aquí en República Dominicana? En todos los aspectos. ¿De contenido? De contenido, de ética. Ok. Yo pienso que la crisis abarca todo. Hay una crisis de contenido. Bueno, la revista País Dominicano Temático nace precisamente al ver ese vacío que aquí ya, recuerden que había medios que tenían equipos de investigación, un cuerpo de investigación, tenían periodistas especializados para la investigación. Eso no existe bueno, ya. Bueno, en radio también. Cuando yo trabajé en Radio Popular, que era una cadena, bueno, tú trabajaste conmigo ahí también, había un periodista para investigar y cogía un tema. Sí. Por ejemplo, recuerdo Patricia Arachi, que era una periodista de investigación, cogía un tema y duraba hasta 2 semanas investigando. Sí. Ya eso se ha perdido. Se perdió, eso se eliminó. Pero ustedes sabían también que esos equipos de investigación de los medios importantes del país también tenían salario mejor que los periodistas. Sí, claro, el periodista de investigación era mejor valorado. Era mejor pagado, mejor valorado, porque era un equipo élite por igual. Sí. Era un equipo de 3, 4, 5 periodistas que se circunscribían a esos trabajos de investigación y que no estaban sujetos al día a día de la fuente de los medios. Sí. Pero yo veo, por ejemplo, periódicos como El País de España, que ha rediseñado toda su política informativa y ya te hace un análisis en perspectiva de los acontecimientos. ¿Tú no crees que el periodismo dominicano se ha quedado un poco como agachado en ese sentido? En que, bueno, el funcionario dijo esto, lo otro, pero no entran en el análisis de la información para brindarle al lector que ya quiere otra cosa. Tú sabes que hay, antes, años atrás, tú enviabas un documento, supongamos una sentencia de un tribunal, tú lo enviabas un proyecto de investigación, lo enviaba a un medio y había un periodista que lo trabajaba. Ahora tú tienes que enviarle la nota. Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Si ahora tú tienes que enviarle la nota, porque el periodista también juega con su tiempo, es decir, tiene que jugar con el tiempo, porque tampoco, volviendo con el tema salarial, también tiene que procurar tener otros ingresos, porque no puede sobrevivir con el ingreso que tiene en ese medio. Entonces ahí viene el elemento tiempo. Entonces tiene que jugar con el tiempo para poder trabajar en mira, otros espacios. yo he dicho, y no sé si estoy cometiendo con esto una herejía, que los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han pasado últimamente en República Dominicana han dignificado un poco el salario del periodista, la vida del periodista. Por ejemplo, cuando tú entras a un medio, a una institución estatal y tú diriges un departamento de prensa, tú tienes un salario bueno por encima y eso te permite a ti, y eso yo pienso que sí. Y eso ha coartado en parte la libertad de prensa aquí en República Dominicana, porque hay muchos periodistas buenos que están en relaciones públicas y están metidos en el área estatal, y eso limita mucho. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo que me sucedió en el periódico El Siglo y que de testigo está don Osvaldo Santana. Yo era editor de Gobierno, Educación y Salud del Siglo. Tenía un cuerpo de periodistas que trabajaban en esas diferentes fuentes. Y a mí me designaron en la CERS como coordinador de comunicación por el proyecto del Banco Mundial, del BID. Y entonces, cuando eso sucedió, que yo tenía que estar bregando con la noticia de salud, exacto, yo le dije al director, aquí hay un problema serio, director. Un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses porque yo voy a tener que revisar, voy a tener que publicar las informaciones que yo estoy trabajando allí, que me está trabajando mi equipo.
¿Qué hice? Yo le di una carta de renuncia al director, que en ese tiempo era Osvaldo Santana. Es decir, hay un La problema de ética, interés no, y la ética del ético. periodismo. Pero Un no, tema no ético. todos los periodistas se manejan con ese No, nivel no. que tú te manejaste en ese Le momento. di un mes yo a hay Osvaldo periodistas Santana que para que trabajan, buscara a hay alguien. periodistas que trabajan como voceros de la institución, pero también están en un medio Pero de comunicación. entonces ahí es que a mí se me ocurre entonces, Menoscal, preguntarte qué tan confiable pudiera ser la postura de un periodista al momento de hacer un juicio de valoración sobre un tema que tiene que ver con la fuente para la que trabaja. Sí. Mira, hay un autor español, un profesor español, que publicó un libro sobre el tema del ejercicio del periodismo. Él es apellido Benítez. Tienen ustedes que a lo mejor, haberlo leído. Y él es radical con respecto al tema de la inclusión del periodista en ejercicio con el tema relacionístico. Okay. Él dice porque hay un conflicto serio De Sí. intereses. de intereses, que no es verdad que al momento en que Francis Javier tenga una contrata, un ejemplo, con el ministerio de qué sé yo, cualquiera, y que Francis venga aquí a exponer, no es verdad que Francis va a abordar con cierta libertad ese tema que se está discutiendo allí o un conflicto que haya sobre el ministerio en donde él trabaja. Es decir, hay un asunto muy serio ahí que lastima no solamente la ética, sino que lastima el comportamiento del ser humano. Aunque hay muchos que se manejan independientes, pero pocos. Es Que que no importa el espacio donde esté en su postura, tú le conoces la postura. Hay periodistas aquí de mucha solvencia moral, que no importa dónde tú lo pongas, en qué comisión tú lo pongas, aun cuando estén en un medio, y siempre son certeros, y independientemente de los intereses que puedan tocar, se manejan, pero pocas. Pero es muy hay- delicado, Exacto, es sí. muy difícil. La línea es muy frágil. Es muy frágil. Mira, es muy difícil. Menoscal, ¿qué tan importante es para un buen periodista indagar, investigar y tener una fuente confiable? Porque aquí hay gente que en busca del famoso palo periodístico, pues hace de todo. Lo que hay que ver si en verdad se investiga. Es decir, como le decía, es difícil, es difícil en el marco de la realidad que vive el periodista dominicano. El periodista dominicano vive en una situación que al menos que no acuda a una institución pública o sea un ejecutivo de una empresa privada, de un banco, como ahora está sucediendo, Sí. que los bancos tienen ejecutivos que manejan la comunicación, sobre todo la comunicación corporativa, Corporativa. que es un renglón interesantísimo. En la que un nuevo horizonte para los periodistas Sí, la también. comunicación corporativa que hay corporaciones que tienen una visión sobre lo que implica la comunicación corporativa, entonces incorporan, valga la redundancia, a un cuerpo de comunicadores que tienen una visión empresarial de la comunicación, que esa es la comunicación corporativa. Es decir, la visión que puede tener para, no en materia de prensa, porque el tema del periodista es que se ha manejado solamente para redactar notas e informaciones noticiosas. El periodista va mucho más lejos. El periodista que se forma debe de tener una visión integral. Más global. Integral, como dicen los teóricos, holística. Sí. El nuevo, Sí. ¿me entiendes? Nuevo término. Sí. Mira, pero en ese sentido, Menoscal, el internet, las plataformas digitales, ha cambiado un poco esa forma en la que nosotros aprendimos a hacer una nota de prensa. Sin embargo, tú envías a un medio de comunicación una cosa larga y posiblemente no te publiquen nada, porque sí, ya, te lo digo porque a mí me ha tocado en alguna La gente ocasión. ya lo lee. No, la gente, y mira, no mira el contenido, ve la cantidad de párrafos que tú estás haciendo. Ya di que ni soñar con un link, que en esa entrada tiene que estar todo. Todo, Y sí. si ahí no está todo, pues a usted no Digo, le van a ese publicar. es el ABC del periodismo. Sí, Sí, pero lo que nos antes, pero enseñaron. en el segundo párrafo tú ibas desarrollando, Sí. ya no. En el primero tiene que estar todo y tú lo sabes, que Sí. si tú mandas una nota de prensa y en el primer párrafo no está, no te publica No te nada. publica. Entonces te pregunto, ¿eso le ha afectado a los periodistas en el ejercicio que no quieren tampoco indagar y siempre las informaciones las sirven como de manera muy light? Light. Mira, lo que sucede, María, es que el periodismo se ha vuelto radial. Ya. Francis tiene la experiencia y yo pienso que
En ese tiempo también uno adquirió cierta experiencia sobre lo que implica el periodismo radial. El periodismo radial era extremadamente breve, 3 líneas arriba, 3 líneas abajo, y se le dejaba al locutor, por su experiencia, el manejo de esas 2 o 3 líneas. Y entonces, ahora volvimos al periodismo. Nosotros estamos ahora en el mundo del periodismo radial, independientemente de las circunstancias, porque las redes el mundo como anda tan acelerado, tan rápido, la gente ve titulares. Sí. Yo en un panel que tuvimos en el mes pasado, el mes de junio pasado, en la Universidad Europea del Atlántico, precisamente un panel con la directora, con la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria y el exdirector del periódico Diario Montañés, un profesor muy emblemático de Cantabria, de periodismo. Ahí discutíamos ese tema y yo le hice 3 preguntas al público. Ahí estaban muchos estudiantes y habían profesores de esos estudiantes, y yo les pregunté, ¿qué ustedes leen? Cuando ustedes abren en su tableta, en su laptop, en su celular, ustedes abren algo de interés, ¿qué ustedes leen? Y una estudiante, que por cierto mexicana, dijo ella, el titular. Es decir, estamos en el mundo de los titulares. Y rápido, que cambia rápido la información, la gente no quiere profundizar. Es decir, ¿quién lee contenido? Muy pocos leen hasta el final una redacción que tenga 3, 4, 5 párrafos. Mira, Menoscal, hay todo un debate, esa relación entre periodismo y ética. ¿Cuál es la relación? Es que el periodismo sin la ética no es periodismo. Okay. Puede ser cualquier cosa. Es decir, si el periodismo no se abriga de un código de ética. No es periodismo. No es periodismo. Okay. ¿Me entiendes? Okay, es decir, eso es importante. Ahí viene el chantaje, el soborno, y vienen todos esos elementos, que era lo que le decía que en aquella entrevista que me hicieron en el diario Montañés. Yo poco profundicé en lo que significa el tema del chantaje y los sobornos a los periodistas. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.